Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Es nuevamente para nosotros un privilegio volver a estar acompañándoles hasta sus hogares, esperando en el Señor que se gocen juntamente con nosotros, también así recibiendo de la palabra del Señor. Vamos a iniciar este tiempo agradeciéndole a Él por lo que nos ha permitido hasta el día de hoy. Padre Santo, muchas gracias te damos por tus bondades y misericordias. Eres tú, Señor, el que merece toda gloria y toda honra. A ti, Señor, queremos exaltar y glorificar, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres tú, Señor, el que ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas, Señor, y también de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están viendo esta transmisión. Eres tú el que ha tenido el cuidado, Señor, de cada uno de nosotros y cada integrante, Señor, de nuestras familias. Muchas gracias te damos a ti, Padre bueno, Padre de misericordias, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Queremos en esta hermosa hora honrar y glorificar tu nombre, Señor, a través de la alabanza, a través de estos cantos, Señor, que esperamos en ti, Señor, poder levantar tu nombre en alto. Padre bueno, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Acompáñenos ustedes en sus casas y esperamos que se puedan gozar juntamente con nosotros. Él nos librará.
Cordero que vino a morir por cada uno de nosotros para darnos salvación. Y estamos en sus manos y esperamos en el Señor que así sea. Porque si estamos agarrados de la mano del Señor, no debemos de temer de nada. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén. Él todo lo hace bien. Aquellos que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso.
como nuestro buen Dios Todopoderoso, a quien nosotros damos toda la gloria y toda la honra. Que el Señor les continúe bendiciendo y para nosotros ha sido un gran privilegio poderles acompañar. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es Eclesía, grupo de pastores que nos reunimos para el estudio de la palabra del Señor y para pregonar el mensaje, no solo en este campo, también a través de nuestros púlpitos y en el lugar donde Dios nos llame. Qué importante es que hoy podamos seguir estudiando la carta a Colosenses. Queremos disfrutarlo y aprender de cosas relevantes para nuestra vida cotidiana. Queremos orar hoy y queremos presentar este tiempo en las manos de nuestro gran Dios. Oremos. Bendito Dios, exaltado seas, te honramos, te alabamos por tu gracia, por tus bendiciones, porque nos has abierto, Señor, puertas. Y hoy hemos estado hablando, Señor, sobre cosas muy importantes, y una de ellas vamos a hablar sobre el misterio, Señor, oculto por siglos y que nos ha sido revelado. Gracias, mi Dios, por mis hermanos que nos reunimos y que podamos aprender juntos. Nos hemos sentado, hemos hablado, hemos estudiado, Señor, y hoy queremos exponer este tiempo de tu palabra y deseamos, Señor, que sea un tiempo muy ameno. Te damos la gloria a ti, oramos por todos los oyentes y sus familias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué importante entonces poder hablar sobre un capítulo muy importante que tiene que ver sobre el misterio revelado. Este pasaje de Colosenses 1, 26 y 27 dice de la siguiente manera, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, cuando hablamos de la palabra misterio, realmente es algo oculto, algo que ha estado escondido, algo que no se ha podido ver, y que el Nuevo Testamento se abre la cortina, se abre el velo para dar a conocer este misterio. Y el apóstol Pablo es el portador de este misterio y nos va a aclarar cuál es el contenido de este misterio. Qué interesante ver la vida de él, porque aparentemente Pablo va saltando de tema en tema. Ha hablado de la oración a favor de los colosenses, ha hablado también de la redención, de la liberación que tenemos en Cristo, según el verso 12 y 14 del capítulo 1. Luego nos conduce a la persona de Cristo en su capacidad de creador universal, como en su función como aquel que reconcilia todas las cosas, según el verso 15 al 20, y luego nos habla de la obra reconciliadora universal de Cristo. Ha pasado a la reconciliación particular de los colosenses, según los versos 21 al 23, y de ahí también ha procedido a hablar de su propio ministerio, el ministerio de Pablo, que vimos la semana pasada, según los versos 23 al 25. Sin embargo, habla del ministerio que centra en la palabra de Dios, que más adelante también se va a ver en el verso 28 y 29. Sin embargo, en este momento nos habla de un misterio. La pregunta es, ¿cuál es el misterio? Cuando hablamos de ello, había lugares de culto en la época de Pablo, como por ejemplo lugares mistéricos, como la enseñanza agnóstica, y lugares que parecieran muy raros en el mundo del haber de Pablo. Por ejemplo, en Hechos 17, Pablo llega a Atenas y encuentra varios templos, y dentro de los templos que él observa, encuentra un letrero que dice al Dios no conocido.
Y Pablo aprovecha ese tiempo para decirles, señores, de ese Dios que ustedes no conocen, de Él voy a hablar yo, o de Él vengo yo a hablarles. Y eso es parte del misterio que Pablo trata de explicar. Sin embargo, también tenemos en Daniel 2, 28 al 29. Ahí encontramos que se nos habla acerca de un Dios en el cielo que revela los misterios. Así que qué importante poder ver que Dios, lejos de querer mantener en secreto ese misterio, Él desea que sea divulgado. Y luego entramos al Nuevo Testamento y vamos a ver algunas verdades que nos va a deleitar en la búsqueda de este misterio. Cuando entramos a la palabra misterio, siempre preguntamos de qué quiso hablar Pablo sobre este asunto. Tenemos dos pistas que son muy importantes para nosotros en esta oportunidad. Por un lado, indica que misterio es prácticamente sinónimo de la palabra de Dios predicada por Pablo en su ministerio evangelístico, que es número 1, y esta parte es importante. Eso indica que todo lo que Pablo pudo predicar en su ministerio evangelístico a las personas, este era un misterio. También encontramos que la predicación de la palabra de Dios, es decir, parte del misterio. Por otro lado, también encontramos que nos indica que este misterio aplicado a los gentiles puede resumirse en esta oportunidad como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como lo vemos en el verso 27. Es decir, por un lado, el misterio es tan amplio como la palabra de Dios, por otro, es tan específico como Cristo morando por su Espíritu en los Colosenses. Y esa parte es muy importante. ¿Cómo puede esta palabra referirse simultáneamente a algo tan extenso y a algo tan preciso? Quizás nos ayude a entender cuando hablamos del misterio de Pablo. Y en el verso 9 y 10, él define el misterio como la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero después, en el capítulo 3 al 6, habla acerca del misterio en otros términos, a saber que los gentiles son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo, particularmente o igualmente la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que cuando hablamos de ello, está hablando de extremos, pero nos está diciendo que tanto judíos y gentiles son un cuerpo en Cristo y que solo este misterio, que es el Evangelio de la reconciliación, se aplica a dos mundos diferentes, que hoy es una iglesia, que hoy llamamos la iglesia universal, que nos une en Cristo la totalidad de tanto judíos y gentiles, y que de ambos pueblos Dios hizo una, y esa es la gran bendición y era parte del misterio. Sin embargo, cuando hablamos de los colosenses, encontramos también que al final el gran misterio pues no es otra cosa que el propio Evangelio, la palabra de Dios, aquel mensaje cuya esencia más íntima se expresa en estas frases entrañables: Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Es un misterio que abraza el universo entero, pero que a la vez se concreta en la experiencia personal de cada creyente. O sea, cuando tenemos esa relación con Cristo, Él viene a morar en el creyente, viene a ser morada permanente en cada uno de nosotros. Toda persona, ya sea judía o gentil, que abraza el Evangelio, conoce la reconciliación con Dios y la regeneración por medio de la cual Cristo mora en ella a través
de su Espíritu Santo. Así se hace partícipe del misterio del Evangelio, la reconciliación de todas las cosas con Dios. Qué interesante, hermanos. Somos parte de esa gran bendición del misterio oculto. Hoy somos parte de ella, así que disfrutemos el estudio de la noche. Bendiciones a todos. Con nosotros el pastor Abdiel López. Gracias, pastor Eliseo. Continuamos ahora, estamos hablando del misterio y el misterio oculto. Una buena pregunta es, ¿por qué estaba oculto? O podríamos preguntar también, ¿de quién o a quiénes se les estaba ocultando? Pablo hace referencia a este misterio, o hace referencia a que este misterio ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas. Así también lo refiere en Romanos capítulo 16, verso 25. Es decir, algo que ha estado mantenido en secreto durante siglos sin fin. Y esto hace o despierta ciertas dudas en los estudiosos acerca de sus dimensiones más amplias y en su expresión más íntima. El alcance del Evangelio está velado a lo largo de la antigua dispensación, es decir, la historia pasada estaba oculto. Los designios de Dios, tal y como fueron revelados en el pasado a los patriarcas, a los profetas en el Antiguo Testamento, parecía consistir en la reconciliación específicamente del pueblo hebreo con Dios, dentro de ciertas fronteras, lo que en el Antiguo Testamento se va a llamar la tierra prometida. Quizá o aparentemente no había lugar en esta idea, en este proyecto, para los gentiles ni para el universo, era solo el pueblo escogido de Dios. Y la visión de los santos de ese tiempo, de las personas de ese tiempo, hasta ahí alcanzaba a pensar. Tenían en parte razón, pero era como de una vista muy corta, y por eso vamos a resumir el misterio oculto, tal como ya se han analizado y nos ha introducido Pastor Eliseo a esto, en tres cosas importantes que abarcan este ministerio oculto. Número 1, la reconciliación de todas las cosas con Dios y la pacificación y armonización del universo entero en Él. Es decir, no solo, recuérdese que desde Génesis 3, Dios no solo sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén, sino que maldijo la tierra. Desde la caída del hombre, todo el universo necesita ser reconciliado con Dios. El agente de esa reconciliación va a ser el hombre. Por eso Dios escogió un pueblo, Dios escogió una nación, Dios buscó personas que podían llevar esta reconciliación o entender esta reconciliación. Y ese misterio es el que ha estado oculto. Entonces, la primera cosa es que no es solo el hombre con Dios, no solo es una nación con Dios, sino que es la reconciliación de todas las cosas con Dios y la pacificación y armonización del universo entero en Él. De hecho, por ejemplo, cuando se habla al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, del reino milenial, habla de un reino de paz, esa pacificación y armonización del universo entero. Es parte de ese misterio y cómo vamos a llegar hasta allí. La primera cosa entonces es que es más amplio de lo que la vista del Antiguo Testamento tenía. Número 2, hay una incorporación de los gentiles a la obra reconciliadora de Cristo. Es decir, no es solo para una nación, no es solo para una raza, no es solo para una tribu, es para todo el universo. Es algo más que sencillamente una nación o unos pocos. La opción es de salvación, de redención, de reconciliación con Dios, es para todo el mundo. El Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros, por todos los seres humanos, y somos nosotros los que aceptamos o rechazamos ese regalo de Dios. Y número 3, este misterio incluye a Cristo mismo como el factor aglutinante en esta obra de reconciliación. Es en Cristo, dice Pablo en Efesios, que fue
el plan de Dios era sujetar todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Cristo es el ente que aglutina tanto seres humanos como todo el universo para tener esa paz con Dios. En Efesios capítulo 2, versos 14 al 18 dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. Porque los judíos incluso se sentían como elegidos, superiores a todos los demás y despreciaban a los gentiles en alguna manera. El Señor vino y derribó esa muralla. Y cuando hablamos de gentiles estamos hablando de todos aquellos que no eran judíos o hebreos. Y luego sigue diciéndoles el texto bíblico, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Por eso decimos que Cristo es el ente que aglutina. Su muerte en la cruz provoca esa unidad. Habiendo, dice el texto, dado muerte en ella a la enemistad. La enemistad de estos dos naciones o tipos de gente queda caducada, cancelada a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero depende de nosotros cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso es importante que lo entendamos. Cristo es el ente que aglutina. Entonces, aunque los judíos tenían cierto entendimiento de todas estas cosas, gracias a la revelación profética del Antiguo Testamento, le explico qué era lo que entendían los judíos. Número uno, sabían que por las escrituras que venía el Mesías y el Mesías iba a inaugurar un reino universal de justicia, paz y armonía. Pero la verdad que estaban lejos de entender ese reino, que ese reino se extendiera a confines del universo, por cuanto Cristo es el creador y Señor ilegítimo, el Señor legítimo, el dueño y Señor legítimo de todas las cosas. Entonces, cuando ellos pensaban en el Mesías, pensaban solo en la nación, no pensaban en la humanidad completa. También ellos sabían, por las mismas escrituras, que los gentiles iban a participar en las bendiciones del pueblo de Dios, porque ya Dios le había hecho la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin duda creían que los beneficiarios gentiles serían unos cuantos prosélitos en comparación contra la gran nación de Israel, pero ellos de pronto no se imaginaban que los creyentes gentiles tendrían la misma posición de Abraham por la fe y entrarían en el reino para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en igualdad de condiciones con los creyentes judíos. Y eso es lo que Dios hace y en eso consiste esa reconciliación. Número 3, sabían por las escrituras también que de alguna manera cuando Cristo viniera para pastorear al pueblo de Dios, Dios mismo vendría a residir entre su pueblo y cuidarlo, según lo anticipa Ezequiel 34, versos 11 al 16. Sabían que la llegada del Mesías significaría lo que el nombre del Mesías significa, Dios con nosotros, el Emanuel, pero no podían imaginar qué significaría también Cristo en nosotros. Y eso es algo que estábamos conversando con nuestros hermanos pastores acá, esta frase de Cristo en nosotros. Es algo que está dentro de nosotros y que lo que está dentro se puede reflejar afuera, pero es algo que impregna todo nuestro ser. La reconciliación de Dios no es solo una fe o una religión, no es cambiar de una religión a otra, es que ahora Cristo está en mí, desde mi cabeza hasta mis pies. Todo mi ser, mis pensamientos, mi voluntad, mi corazón, mis emociones, mis prioridades, todo Cristo en vosotros. Es decir, Él está siendo la cabeza sobre cada uno de nosotros. Se sabía que en aquel día Dios derramaría su espíritu en una nueva abundancia y que la gloria del nuevo pacto sería por el Espíritu de Dios y la ley divina estaría escrita en los corazones, como lo escribe Jeremías 31. Pero de pronto no entendían que el Espíritu caería sobre los gentiles para sellarnos como hijos adoptivos de Dios y para hacernos partícipes de la herencia de la gloria venidera.
El misterio ya estaba presente en ese tiempo en el Antiguo Testamento, pero la pregunta sigue estando siempre de quién estaba oculto, ¿verdad? Si este misterio estaba oculto solo para el pueblo de Dios, para los gentiles, para quién más. Entonces aparece la frase ahí en los versículos que hemos estado iniciando, desde los siglos y generaciones pasadas. Pablo acá está hablando de que su misterio era proclamar a los hombres el mensaje de Dios, básicamente, proclamar a los hombres el mensaje de Dios. El asunto es de quién estaba oculto ese misterio. Algunos comentaristas consideran que Pablo vuelve a emplear aquí el lenguaje de herejes y las implicaciones de su palabra, pero en los otros escritos que hace Pablo no siempre se refiere a eso. Así que podemos mantenernos en la lectura paralela de este pasaje de Colosenses allá en Efesios capítulo 3, 1 al 13 y puntualmente acompáñeme a leer versos 9 al 11, que dice más o menos así: la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, con base en esto podemos entender que ese misterio estaba oculto a todos, incluso a los principados potestades. Pero asumimos entonces que hay una responsabilidad que pesa sobre la iglesia para que este misterio sea dado a conocer. En el capítulo 3, verso 9 de la carta a los Efesios, Pablo dice: yo fui elegido para explicarles a todos este misterioso plan. Y eso es lo que en realidad la palabra del Señor va a enseñar. Entonces, 3 cosas que aprendemos de este texto que acabamos de leer de Efesios y juntamente con lo que dice Colosenses. 1, que el misterio ha estado oculto no solo para judíos y gentiles, sino también para los poderes angelicales invisibles. Para todos estaba oculto. Número 2, que la revelación del misterio afecta tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Afecta todo. Es que no se trata de que afecte una sola cosa. Por eso no hablamos de religión, hablamos de un cambio de vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo en cada una de sus cartas va a ir como enseñándonos una poca información, acumulando para que podamos entender el cambio radical en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en todo lo que afecta a nuestra vida en esta tierra. Y número 3, habla de que esta revelación llega a los poderes celestiales a través del testimonio de la iglesia. No en el sentido que la iglesia sea llamada a predicarle a los ángeles, sino en el sentido de que estos, los ángeles, los principados y potestades, al ver lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, llegan a comprender su plan eterno para la reconciliación universal. La iglesia debe ser activa en esta proclamación, en esta predicación del evangelio, en este anunciar de la reconciliación de Dios. La iglesia no puede ser pasiva, no puede distraerse. El enemigo estaría feliz si nosotros nos distraemos haciendo cualquier otra cosa que no sea proclamar la buena noticia, proclamar la salvación, proclamar la reconciliación en Dios. Si la iglesia no cumple esa tarea, no cumple su propósito. Recuerda la lección de la semana pasada que hablábamos sobre el trabajo del apóstol, del pastor, que era la proclamación del evangelio y la edificación de la iglesia. Esas 2 cosas no son negociables. Esas son la esencia de la existencia de la iglesia. Entonces, nosotros debemos de entender ese misterio. Sí estaba oculto, de todos estaba oculto, pero ese misterio deja ahora a la iglesia una responsabilidad tremenda y fuerte. Por eso le insisto en Efesios capítulo 3, verso 9, que dice: yo fui elegido, dice el apóstol Pablo. Aquí dice: yo fui hecho ministro, ha dicho en el versículo 25 de Colosenses. Yo fui elegido para explicarles a todos
este misterioso plan. Y esa es la tarea suya y esa es la tarea mía, explicarles a todos el misterioso plan. Y si usted no lo ha entendido, no lo ha comprendido, siga con nosotros en estos estudios. Le invito a que lea las 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo y usted va a tener una idea más clara de ese misterioso plan y el cambio y las áreas que afectan en su vida y también en la sociedad y en el universo y la creación misma. Así que le invito a que nos acompañe, que siga con nosotros y vamos a continuar ahora con nuestro hermano Ezequiel. Qué interesante al escuchar a nuestros hermanos pastores y realmente al ver el misterio oculto y ahora se nos ha dado a conocer a nosotros. Es un gran reto para nosotros acá y como usted mismo allá, pensar en que tiene que proclamar el Evangelio de Jesucristo porque nos ha sido revelado. Entonces lo oculto ahora se hace manifiesto. Dios en la dispensación presente ha querido revelar el misterio. Si en el pasado estaba oculto, estaba escondido, Dios no había dado a manifestar o a revelar, ahora los colosenses no deben pensar que esto se debe a que Dios es un Dios de difícil acceso que esconde sistemáticamente su verdad y su bendición y solo para revelar después de una larga iniciación esotérica como enseñaban los herejes. Al contrario, Dios es un Dios que se deleita en dejarse o darse a conocer a nosotros como su creación. Y es que Pablo escribe en Romanos 1:19 en adelante, dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha dado a conocer de toda manera, aparte de ese gran misterio que nosotros hoy en día estamos conociendo, estamos sabiendo, Dios ya desde la creación se estaba dando a manifestar y podemos decir de que de allí podemos encontrar a Dios. Lo oculto, lo pasado, solo es parte de su plan eterno, que la revelación perfecta de su designio vendría solo a partir de la encarnación de Cristo y el derramamiento de su Espíritu. De verdad, hermanos, cuando uno escucha esas palabras, lo único que uno se pone a pensar es decir, qué privilegio maravilloso el que nosotros tenemos como hijos de Dios, los que un día fuimos alcanzados a través de su gracia y hemos sido ahora hijos de Dios. Tenemos ese privilegio entonces de que Dios se nos ha revelado. Pablo no se detiene para describir aquí cómo Dios ha dado a conocer el misterio. Podría haber explicado como a esta nueva revelación que había comenzado con el mismo Señor Jesucristo. Uno se pone a pensar en esto, ese misterio, ¿desde cuándo? Y me ponía a pensar un poco importante sobre aquel autor de un himno que escribe, pero en una parte de la estrofa dice que lo divino en lo humano cobró vida. Y el reino de los cielos se acercó, el misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Qué maravilloso pensar en eso, decir ese misterio revelado que inició con el nacimiento de Cristo Jesús, con su ministerio, con su sufrimiento y crucifixión para darse a conocer a nosotros. Interesante, hermanos, de verdad, ponernos a meditar en estas cosas y decir de que nosotros somos muy dichosos, muy privilegiados el conocer ese misterio de nuestro Señor. Él había enseñado a los discípulos que su autoridad mesiánica no se limita
a los judíos, sino que era universal y cósmica en su alcance. Por eso en Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es para todos entonces. Hacía extensivo no solo a los hijos de Abraham, sino que también a toda la nación. Mateo 8:10 también usted puede leer ahí, si tiene su Biblia, apunte usted y después lo lee. Mateo 28:19, y el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, también Joel 2:28 al 32, Hechos 2:17 nos habla de esto. Significaría que Cristo por su Espíritu no solamente moraría con los discípulos, sino que estaría en ellos. Eso decía el Señor Jesús en Juan 14:17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros que le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Lo que decía el pastor Gabriel hace un ratito. De verdad, ese Cristo que mora en nosotros, esto es un privilegio. Hoy usted no puede decir que no se le ha revelado el Evangelio, porque aquí la palabra del Señor nos dice. Podría haber explicado también que la gran verdad acerca de la plena incorporación de los gentiles en el pueblo de Dios acababa de revelarse en plenitud a través de los apóstoles y profetas, según Efesios 3:5. Y que él mismo, el apóstol Pablo, había sido el cauce principal de esta revelación, según Efesios 3:2 y 3. Pero no habla de estas cosas, se limita a decir a quienes ha querido Dios a conocer esta revelación y el cual es su contenido. Dios ha manifestado el misterio oculto a sus santos. Privilegio maravilloso que nosotros nos dio el privilegio de recibirlo. Somos santos. Entonces, esa revelación está siendo para nosotros los santos. Es decir, a cada persona, ya sea judía o gentil, que Dios ha tratado al reino de su Hijo amado. Allá en Colosenses 1:3 ya vimos anteriormente ese pasaje, la revelación. Pero dice ese pasaje, si usted quiere leer conmigo, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Una bendición muy especial, hermanos. La revelación no es para una élite espiritual, un grupo minoritario, un grupo selecto nada más de iluminados o una casta especial de profesionales religiosos. Tampoco es una revelación entendida por todos los hombres sin excepción. Para muchos sigue siendo un misterio oculto por cuanto el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos. Eso dice Pablo allá en Corintios. Esto sigue bajo el dominio de las tinieblas. Y como sigue bajo los dominios de las tinieblas, pues claro, mucha gente no quiere creer en el Evangelio. Son los creyentes en Cristo los que comparten esta revelación, porque todo creyente verdadero conoce el don del Espíritu que le da entendimiento de las cosas de Dios. Si quiere, puede usted leer en 1 Corintios 2, 6 al 16. Y conoce la experiencia de ser incorporado de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Pablo ya adelantito en el versículo 27. Hermanos, de verdad, privilegio maravilloso lo que gozamos nosotros hoy en día. Y la semana pasada decíamos cuál era el sufrimiento del apóstol Pablo, que nosotros también fuéramos incorporados a ese cuerpo de Cristo Jesús. Y hoy lo somos y tenemos ese privilegio y tenemos que ser agradecidos con Dios y con el ministerio, el ministerio, el sufrimiento del apóstol Pablo.
Dios los bendiga y continúa, Pastor Eddie, con nosotros en esta noche. Bendiciones, hermanos, y gracias, hermano Ezequiel. Hermano Ezequiel nos acaba de dejar una frase allí que está ahí en la palabra del Señor, que es: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice. Esta última afirmación del apóstol, ¿verdad?, es muy importante y muy hermosa, que vale la pena analizarla. En primer lugar, podemos darnos cuenta que Pablo nos dice que Dios nos da a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio. En otras palabras, hermanos, el apóstol acumula frases a fin de hacernos entender que el misterio no es una idea aburrida, teórica, ¿verdad?, sino es algo absolutamente maravilloso, que debería darnos escalofrío, debería erizarnos la piel de emoción. Y sí, por la frase que nos acaban de dar, ¿verdad?, y que ahí en Efesios aparece, Efesios 1:27, ¿verdad?, que dice que es Cristo en vosotros. Nos dicen entonces que debemos emocionarnos por esa experiencia, ¿verdad?, por ese regalo precioso que ahora Cristo está en nosotros. Este misterio es glorioso y diríamos aún, es más, está lleno de abundantes riquezas de gloria. Por ejemplo, en Efesios 3:8, Pablo emplea lenguaje parecido al hablarnos de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, aquellas ricas bendiciones que son nuestras en Cristo y que por mucho que meditemos en ellas, estemos tratando allí, ¿verdad?, nunca podremos entender de manera total, de manera completa, no lo lograremos. Siempre nos quedarán nuevas dimensiones que explorar, que descubrir, nuevos matices que comprender, nuevas profundidades que descubrir. Eso es lo lindo de las riquezas, como nos acaba de decir la Escritura, ¿verdad? Las riquezas en gloria o de gloria, ¿verdad? Eso nos dice la palabra del Señor. Siempre habrá algo nuevo allí. Siempre descubriremos en ellas más motivos de asombro, de gratitud, de emoción, de adoración. Al ver esto que Dios nos ha dado, y que leía el verso 27 en la Nueva Traducción Viviente, es algo muy interesante, porque ese verso dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Mire qué bendición, qué privilegio del Señor. La iglesia debe volver a eso que Cristo, ¿verdad?, ha sido revelado, como venían explicando nuestros hermanos, el misterio, ¿verdad?, hablando del misterio, y que es Cristo, ¿verdad?, eso que Dios nos ha dado, y eso Cristo que debe afectar todo nuestro ser, como ya nos lo explicaban, y que no solo afecta nuestro ser, también nos da el privilegio, ¿verdad?, de ser coherederos juntamente ahora con el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, ¿verdad? Así que hay que adorar al Señor por esto. De hecho, en el contexto inmediato, el apóstol sugiere cuáles son algunas de estas riquezas aplicadas ahora, no solo a judíos, sino también a gentiles. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en Efesios 3:6, los creyentes gentiles son coherederos con los creyentes judíos. Vea, ya la palabra ahí, coheredero, ya nos da la idea, ¿verdad?, que ese misterio ahora también nos pertenece a nosotros, a los que pertenecemos al pueblo gentil. Recuerde que la palabra gentil hace referencia a todo aquel que no pertenece al pueblo judío, no es judío de nacimiento, ¿verdad? También en 3:6 dice: son miembros del mismo cuerpo, participan de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Tienen libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, dice, ¿verdad?, allí en la palabra del Señor, ahí mismo en Efesios 3, ¿verdad? Naturalmente,
estas son solo unas pocas de las riquezas que el apóstol tiene en mente. Razón tenía hace un momento nuestro hermano Pastor Abdiel, que nos daba la invitación, ¿no?, a escudriñar, a estudiar, a dedicar tiempo en las cartas del apóstol Pablo, porque ahí encontramos esas riquezas de gloria que nos habla aquí en Colosenses, ¿verdad? Y deberíamos hacerlo, es el reto que tenemos, hermanos. Así que note, lo cierto es que el misterio abre la puerta a toda clase de bendiciones para el creyente, vea usted. Luego, diríamos, en segundo lugar, observamos un énfasis que acabamos de mencionar, que el apóstol en este versículo está hablando específicamente acerca de cómo este ministerio se aplica a los creyentes gentiles. Está hablando de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ya no solo para judíos, ahora también para el pueblo gentil. ¿Esto quiere decir que sean riquezas solo para los gentiles? Los judíos, por supuesto, participan también en ellas. Es decir, las riquezas no son solo para el pueblo gentil, sino también los judíos participan de ellas mismas. Esto queda claro en Efesios capítulo 3, cuando Pablo emplea palabras como coherederos, lo que leíamos hace un momento, ¿verdad? Ya nos une, nos hace miembros de un mismo pueblo ante nuestro Padre Celestial. Pero la participación de los judíos pertenecía ya a la revelación antigua. No estaba oculta ni tenía necesidad de ser revelada. El misterio revelado ahora nos asombra por cuanto nos enseña que la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles ha sido derribada por Cristo, ¿verdad? Él quitó esa barrera que dividía un pueblo y otro, ahí en Efesios 2:14, ¿verdad? Que ya no hay diferencia, sino que todos tienen igualmente derecho de acceso al Padre. Ya todos podemos llegar al Padre Celestial gracias a Jesucristo, gracias a ese misterio, ¿verdad?, revelado a través del apóstol Pablo para bendición del pueblo gentil. No olvide, por favor, ¿verdad?, porque la palabra de Dios nos está hablando de un regalo maravilloso, de un regalo impresionante que, como ya leíamos, ¿verdad?, debe erizarnos la piel de ese privilegio de ser hijos del Señor, de ese privilegio de que ahora nos da entrada al Padre Celestial, ya no solo el judío, sino que también el gentil ahora puede llegar al mismo trono de la gracia. El pueblo que antes estaba asentado en tinieblas ha visto juntamente con los judíos el resplandor de la luz del misterio. Mire usted qué bendito privilegio. En lo personal me emociona leer estas palabras, ver esta carta me emociona y realmente, vaya si no, Dios es digno de suprema alabanza. Vaya si no, vale la pena darle la honra y la gloria en esta hora, sabiendo todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que no debemos olvidar es que el pueblo judío, uno lo puede leer en Hechos, que el pueblo judío no creía que Dios estuviese manifestando, que Dios estuviese glorificando también en aquellos gentiles, ¿verdad? Y uno puede leer la historia ahí en Hechos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno llega a Hechos 11, 15 al 17, uno puede darse cuenta. Por ejemplo, a partir de la visita de Pedro a casa de Cornelio, los apóstoles judíos, todos ellos tuvieron que reconocer que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, es decir, los creyentes gentiles, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo?, dice Pedro, ¿verdad?, para estorbar a Dios o la obra que Dios estaba haciendo. ¿Quién soy yo?, dice Pedro, ¿verdad? La lógica de la revelación del misterio definitivamente es incuestionable. Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo, Él es. Jesús prometió volver a estar con sus discípulos por medio del Espíritu Santo
al que Él mismo enviaría desde el cielo. Al venir el Espíritu sobre los creyentes gentiles, se hizo patente que ellos eran coherederos con los judíos de las promesas divinas. Cristo estaba también en ellos por su Espíritu. Fíjese, algo importante para usted y para mí es esto, escuche. Los gentiles como los judíos que creen en Jesucristo, ambos son sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ambos. Tanto los unos como los otros experimentan la regeneración por la obra del Espíritu Santo. Cristo mora igualmente en unos y en otros. Alabado sea el Señor, porque ahora ya no hay diferencia entre judío y gentil, ¿verdad? Ahora todos somos miembros de un solo cuerpo, gracias a Jesucristo. Que Dios siga bendiciendo su vida y que usted siga teniendo esa sed por seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro hermano Vicente. Hermanos, se nos ha dado la esencia de la palabra de Dios acerca del misterio. Hemos entendido que es Cristo Jesús, que anteriormente estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado o manifestado, en el que usted y yo lo sentimos porque lo tenemos en nosotros. Eso mismo hace que esa presencia nos da la seguridad a nosotros por medio del Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia final, la base firme de la esperanza de gloria. El Padre Celestial ha capacitado a los creyentes, tanto a judíos como a gentiles, para compartir la herencia de los santos en luz, según el versículo 12 de Colosenses. Y como lo leía el pastor Eddie acerca de que somos coherederos los unos y los otros, y otro pasaje dice que también somos coherederos con Cristo Jesús. Y lo ha hecho sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Yo quiero leerles Efesios 1 y versículos 13 y 14, que dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Perdón, yo estaba leyendo el capítulo 2, pero estos versículos que le mencionaba, dice que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, también debemos entender que el camino que nos conduce al reino eterno, hay muchos peligros, muchas piedras de tropiezo. Cuando nosotros consideramos nuestra debilidad y propensión a desviarnos del camino, se desvanece esa esperanza. Yo creo, sin temor a duda, lo que tenemos que hacer es como dice Hebreos 12:2, que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En el versículo
que sigue dice, para que no te desmayes, para que no nos cansemos. Entonces, la palabra del Señor nos ofrece a nosotros los medios necesarios para que no nos quedemos a medio camino. Cuando no tenemos fuerzas ni muchas veces ganas de seguir adelante, pero lo que nosotros no podemos hacer en la carne, Cristo lo hace en nosotros. Puede hacerlo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. También en Romanos 8:11, Pablo es aún más explícito. El Espíritu no solo garantiza nuestra herencia futura, sino también nuestra resurrección. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Mis hermanos, no desmaye usted. Véase en el espejo de la palabra de Dios. Cuando usted sienta que se va descarrilando, céntrese en la palabra. Ponga los ojos en Cristo y un día nos veremos en la patria celestial. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido para el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. Dios bendiga a los pastores, Dios los bendiga a ustedes y esperamos tener la oportunidad de seguir siempre en este estudio. Para finalizar, vamos a orar un momento. Deseamos lo mejor de Dios para todos. Oremos. Dios y Padre Celestial, muchas gracias, porque entendemos que eres bueno para siempre. Tu misericordia es extremadamente bueno, Señor, porque nos das la oportunidad de llegar hasta tu presencia. Ese día, Señor, tu nombre estemos esperando para darte la honra, la gloria y disfrutemos, Señor, de la comunión contigo y con los santos. Muchas gracias, eterno Dios, por este estudio. Permita que nuestros hermanos televidentes también hayan aprendido algo para su vida diaria. Muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el único medio entre tú y nosotros. A ti te honramos, Señor, en su nombre. Amén. Amén.